Dios me les bendiga, Dios les bendiga a todos. En esta hora les damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, les saluda a su hermano y amigo Santos Alvarenga desde acá de la ciudad de Austin, Texas, del estado de Texas. Es un privilegio el poderles saludar a cada uno de ustedes. Todos sean bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias por estar pendientes siempre de este su espacio. Palabra de Dios, palabra que transforma. Con el lema estudia, practica y enseña. Seguimos aprendiendo lo que es de la palabra de nuestro Señor Cristo. Así que nuevamente gracias a usted por siempre estar pendiente de este espacio donde tratamos de aprender de la palabra de nuestro Dios. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes que siempre están pendientes. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por seguirse suscribiendo a aquellos que últimamente se han inscrito a la página. Palabra de Dios, palabra que transforma. Dios me les bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador. Sea bienvenido. Nuestro hermano David Ramírez Bumaquín desde Canadá. También bienvenido. Vamos a aprovechar el tiempo el día de hoy. Si usted tiene pregunta, envíe esa pregunta. Si tenemos la respuesta, se la vamos a dar. Si no, la vamos a estudiar y luego se la damos el próximo programa. Así que vamos a venir en palabras de oración. Vamos a poner en las manos del Señor lo que es este tiempo para que sea el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. Oramos en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Damos, Señor, honras y gloria, Maestro Santo, porque usted nos ha permitido una vez más, Señor, estar frente a esta cámara para poder seguir aprendiendo la palabra. Bendice, Señor, a la audiencia, al público, Señor, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Así también le damos la bienvenida, no sé si la Radio Gracia allá en El Salvador, 98.1, está transmitiendo también. Le damos muchísimas gracias a ellos. Dios les bendiga. Gracias por seguir compartiendo, transmitiendo esta señal y lanzándola a la Radio Gracia 98.1 FM allá en El Salvador. Hermano Daniel, bienvenido. Le voy a dar el tiempo a usted para que continúe con el estudio que venimos desarrollando en este comienzo de año. Adelante, Dios lo bendiga. Gusto saludarles, de verdad, bendición estar con ustedes. Como siempre, estamos procurando llegar hasta sus hogares. Bendiciones para toda la audiencia de Radio Gracia en la Libertad 98.1. Bendiciones a cada uno de esos hermanos y hermanas, amigos que nos están escuchando, esta nueva audiencia de este programa Palabra de Dios, palabra que transforma. Queremos decirles que estamos llevando un estudio acerca de la vida de los reyes, de la familia de los reyes de Israel. Estamos hablando también de cómo fue su proceso de reinado. Estamos hablando de su espiritualidad. Hoy vamos a hablar de la transición que se dio entre el reinado de Saúl y el reinado de David. No pasemos por alto, hermanos, que el reinado de Saúl fue pues un reinado un poco brusco, si lo podríamos ocupar ese lenguaje. Lastimosamente, Saúl perdió el rumbo espiritual de su reinado. No perdamos de vista también de que no hay tanta actitud de poder decir que Dios estaba como satisfecho porque Israel había pedido rey. Pero bueno, Dios les concede el rey y tienen el primer rey sobre Israel. Estamos hablando de un reinado unificado. Las 12 tribus están unificadas. Pero luego el reinado de Saúl se ve envuelto en unas confrontaciones con algunos pueblos vecinos. Aquí aparece la figura de un personaje que no es parte de la familia. No es parte de la familia.
Este personaje es un cuidador de ovejas, no tiene características de guerrero, más que de pastor de ovejas. Y es un cantautor, es alguien que compone o recibe, voy a ocupar esa frase, recibe, compone cánticos, y estos cánticos van a ir enfocados a la adoración, en este caso de Jehová. Usted sabe muy bien de quién estamos hablando del personaje de David. Lastimosamente, una serie de eventualidades que van a romper la relación de Dios con el rey van a llevar a la sustitución del personaje del rey como tal. Primero, los reyes tenían que seguirles sus hijos, pero David no es hijo de Saúl. Entonces se abre este espacio para que otra persona fuera de la familia ahora venga y sea rey. David como tal, pertenece a una familia, pertenece a otra tribu y no tiene las características para ser rey. Pero esta transición se da en el sentido así, brusco, y usted lo va a encontrar primeramente eh, eh, en un sentido de lo que nos va a relatar el escrito bíblico. Ahora, Saúl ha de intentar matar a David por la razón del éxito, las victorias, la admiración y la aprobación de la gente. La gente estaba con él. Entonces, el caso de David no era valiente, no tenía un talento como tal. Su único talento era cantar, pero había algo más allá, y es que este joven eh, tenía la oportunidad que el Espíritu Santo lo visitara a él. Entonces, aquí vamos a encontrar un fenómeno, y es el caso que David, como lo va a decir Primero de Samuel capítulo 16, Primero de Samuel capítulo 16, el texto 12 y 13, dice así: entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Estamos hablando cuando Samuel unge a David por rey. Siendo un joven, están sus hermanos, y sus hermanos sí tienen características de guerrero, las cualidades, el perfil de un verdadero guerrero. Pero estos que posiblemente podían ser elegidos por rey por las cualidades de valentía, por las cualidades de guerrero, por las cualidades atléticas, fisiológicas para ser un rey. David no las tiene, pero David sí tiene un corazón que le permite estar cerca de Dios. Mire qué lindo esto. La elección de un líder muchas veces no va a estar basado en sus cualidades, sino en su relación con Dios. No estoy descartando cualidades de liderazgo, no estoy descartando vocaciones como el poder hablar, el tener elocuencia, no estoy descartando eso. No descarto la elocuencia, no descarto el conocimiento, no descarto las habilidades, no lo descarto. Pero sobre todas esas cualidades y sobre todas esas experiencias materiales que pueden acompañar a un personaje, a alguien, a un líder, hay una que se sobrepone, y es estrictamente la relación o la intimidad que se tiene con Dios. Esto le va a dar, ocupemos esta frase, le va a dar como un plus, le va a dar relevancia, lo va a hacer diferente a los demás perfiles. En otras palabras, es como que se revisen las hojas de vida
para dar el puesto de gerencia de una empresa. Es como que se revisen las hojas de vida para darle liderazgo a alguien sobre un lugar. Y las hojas de vida, todas, tienen el mismo nivel de estudio, la misma cantidad de idiomas que puede hablar, los mismos diplomados, las mismas habilidades. Es decir, la hoja de vida toda, de todos los perfiles que han llegado de opción, todas están al mismo nivel. Nadie más, nadie menos. Todos el mismo perfil académico, todos el mismo perfil de una persona idónea para el puesto. Pero en medio de todas esas hojas de vida hay uno que posee una cualidad diferente, y es que el Espíritu Santo lo visita. Es decir, alguien que está siendo elegido directamente por Dios. Aquí es donde las transiciones de liderazgo algunas veces no encajan con la mente humana. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho de nuestros liderazgos una serie o unos espacios, mejor dicho, espacio. Hemos hecho un espacio de lo que yo critico. No estoy en contra como tal, pero sí traigo a la crítica. Y es el caso, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos ciertos caciquismos. Porque como yo estoy al frente de un liderazgo, cuando yo voy perdiendo fuerzas, cuando yo estoy enfermo, cuando yo ya en mi edad avanzada, entonces yo tengo que poner a mi hijo. Y muchas veces mi hijo no tiene las cualidades. Aunque mi corazón lo ame y aunque mi corazón desee que la continuidad del ministerio de liderazgo se dé, pero si mi hijo no posee las cualidades, si mi hija no las posee, yo tengo que ser sincero. Yo debo de saber que la transición tomará otro rumbo bajo la voluntad de Dios. No nos convirtamos en estorbos como tal. No compitamos ni caigamos en lo que cayó Saúl. Saúl se generó de envidia, que a Saúl se llenó de envidia. Y entonces nos vamos a encontrar con algo que David comenzará a vivir. Hay alguna cosa bien linda en la vida de David antes de comenzar a reinar, es que David fue ungido por rey en 3 ocasiones. Retomemos este punto, unción. ¿Qué era unción? ¿Qué era unción? Los profetas, los sacerdotes, eran ungidos para poder desarrollar sus privilegios. Los profetas y los sacerdotes. Por ende, en este caso, un profeta unge a David, que es el profeta Samuel. Este lo unge. También tiene una función de sacerdote. Entonces, algunas veces los sacerdotes ungían a los reyes. Eran los que tenían el derecho o el deber de ungir a un rey para declararlo rey. Entonces, se da el caso de que Samuel es enviado y eso es lo que nos va a decir la primera lectura. Primero de Samuel, capítulo 16, 12, 13, nos dice que se mandó a buscar y entonces encontramos que él fue ungido. La primera unción que se recibe es esa. Es decir, Saúl ha perdido toda credibilidad, entonces ahora viene lo que es el evento de la primera unción. Entonces, en esta primera unción son testigos el padre de David. En esta primera unción, además, son testigos sus hermanos. En esta primera unción son testigos los de su familia. Y nos damos cuenta nosotros que en primero de Samuel, capítulo 16, texto 12 y 13, su padre está, sus hermanos están, su familia está ahí. Y es ungido por rey. Pero nadie se da cuenta. Nadie.
ni el papá, ni sus hermanos, ni nadie comienzan a vociferar que él ha sido ungido por rey. Luego se nos da una segunda eventualidad, y es cuando ya ha avanzado el tiempo, Saúl realmente ha perdido credibilidad en su reinado, y esto lo encontramos en el libro de Segundo de Samuel, capítulo 2, texto 1 al 4. Nos dice así, Segundo de Samuel, capítulo 2. Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿debo de regresar a algunas de las ciudades de Judá? Y él respondió, sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo de ir? Preguntó David. Y le contestó, a Hebrón, contestó el Señor. Y los hombres de David junto con su familia se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cerca de Hebrón. Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado ya a Saúl. Entonces, la primera unción que nos damos cuenta que es por parte del profeta, del sacerdote profeta, que es Samuel. Ahora viene la segunda unción, y la segunda unción que a David se le hace es de los ancianos que están en la tribu de Judá, es decir, en Hebrón. En Hebrón, pero ahora son los hombres de las familias de la tribu de Judá, una tribu lo está aceptando. Vea cómo este hombre llamado David ha de llevar paciencia para desarrollar para lo cual ha sido elegido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión que voy a decir? Lo que estudio, nadie te lo quita. Lo que es nuestro, nadie me lo va a quitar. Ahora, primero, cuando fue ungido por primera vez David, ¿quién se dio cuenta? Solo su familia. Pero David no salió a decir, este es mi título, porque algunos de nosotros lastimosamente sufrimos de la titulitis. Nos gustan los títulos, nos gustan los puestos, aunque no tengamos la capacidad para desarrollarlo. Ahora, démonos cuenta con esto. Primero, ungido solo se dio cuenta a su familia. Segunda unción. En segundo de Samuel, capítulo 2, nos dice que ahora ya no es su familia, ahora es la tribu. Va expandiéndose la aceptación, va expandiéndose el contexto de donde él se convertirá en rey. Es decir, primero fue rey de su familia, ahora es rey de una tribu. Esto nos lleva a entender lo siguiente, que mi primer liderazgo comienza en la familia y luego mi liderazgo comienza en mi contexto. Es decir, mi liderazgo ha de comenzar en donde yo vivo. ¿Por qué no volvemos algunas veces personas aisladas de donde nosotros vivimos? Yo siempre traigo a colación, a recuerdo una expresión de alguien, de un familiar. Mi madre en cierta ocasión fue visitada por esta familiar y mi madre le dice, mira, tú ya llevas mucho tiempo trabajando en ese lugar. Y le dice, sí, llevo mucho tiempo. Y sabe lo mejor, tía, que me siento contenta, que llevo tanto tiempo de trabajar ahí y no se han dado cuenta que soy cristiana evangélica. Entonces, ¿cómo es posible? Si David fue ungido entre la familia, es porque su liderazgo comenzó en medio de su familia. Luego se expande su contexto y su liderazgo ya no pasa de la familia, ya no se queda en la familia, sino que su liderazgo ahora pasa a su contexto comunitario. Y nuestro contexto comunitario debe de darse cuenta quiénes somos. Nuestra comunidad debe de ser. ¿Por qué? Porque si la transición que vivió David para rey no fue la adecuada, no fue la correcta, pero pregúntese usted lo que le pasa a David. Hay algo, mire.
David está siendo perseguido por Saúl. Y viene David, se va a meter a una cueva. Pero en esa cueva, cuando se dan cuenta que David está ahí, habían unos que eran codeudores o que tenían deudas y a causa de la deuda habían sido menospreciados de la comunidad israelita. Habían otros que habían cometido ciertos delitos y que por esos delitos habían sido menospreciados. Y así, es decir, estoy hablando que de lo peor encontraron en David su líder. Encontraron en David la persona que les podía sacar adelante. Y esta es la gente que va a defender a David. Entonces, primera parte, David es ungido en su familia. Esto nos da a entender que su liderazgo de rey comenzó en su familia. Segundo caso, es ungido por los ancianos o por los hombres de la tribu de Judá, es decir, del contexto en el cual él vive. Y luego pasamos a una tercera unción que también es en Hebrón, segundo de Samuel capítulo 5, del texto 1 al 5, y dice así, segundo de Samuel capítulo 5. Luego todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y le dijeron, somos de la misma sangre. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, en realidad era usted quien dirigía a las fuerzas de Israel. Y el Señor le dijo, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el líder de Israel. De modo que ahí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel. ¿Y qué pasó? Y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. 30 más 40, estamos hablando que son 70 años de edad. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora nos damos cuenta que ahora es todo Israel. Su reinado se expande. Su reinado se expande. Y eso es lo que me ha llamado la atención en el caso de las tres unciones. ¿Por qué? Porque las unciones no fueron para David objeto de superioridad. Nunca a David se le generó un espíritu de superioridad. Nunca en David las unciones fueron objeto de hacerlo a él una persona que comenzara a menospreciar. Vea este evento. David ya ha sido ungido por rey en dos ocasiones, ungido por rey. Pero David todavía anda huyendo. Y cuando huye David, oiga esto, David ya sabe que es rey. Y anda huyendo del rey que él va a suceder. Pero pasa algo. Se da que este rey, Saúl, se duerme y David tuvo la oportunidad de quitarle la vida. Alguien que está cerca de David le dice, Dios te lo ha entregado en tus manos. Viene David, contesta estas palabras y dice, líbrame el Señor de tocar al ungido de Jehová. De tocar al ungido de Jehová. Muchos de nosotros diríamos, se pasó de misericordioso. No, él sabía que el tiempo de él, tarde o temprano, llegaría. La edad cuando Samuel unge a David por primera vez, estamos hablando que anda entre los 15 y 16 años. Y comenzó a reinar a los 30. Quiere decir que David esperó 15 años aproximadamente. 15 años para llegar al lugar que Dios
le tenía previsto aproximadamente 15 años para declararse rey. A los 30 años, no es que ahí lo descubre. David había sido elegido, descubierto y puesto en el lugar como rey aproximadamente 15 años antes. Pero él esperó el momento idóneo para ser rey sobre todo Israel. Repito, esperó el momento idóneo. No se adelantó a los eventos. Yo le digo a los jóvenes algunas veces, no corran, se van a cansar. Yo siempre expreso estas palabras y les digo, todo a su debido tiempo. Vivan el desarrollo de su cuerpo, de lo que la vida va dando en el desarrollo de la madurez emocional. Lo mismo pudiese yo hoy decir paralelamente. Vivamos el crecimiento y el desarrollo de nuestros ministerios, pero a partir de ese sentido. No corramos. Si Dios va a tener en nosotros un espacio, un liderazgo para que le sirvamos, para que desarrollemos los dones, las habilidades, para que desarrollemos nuestras capacidades, Dios tiene el lugar y el tiempo. Alguien dirá, sí, pero la paciencia, la desesperación, la frustración, las cosas van mal. Y si no hago yo a un lado a esta persona, yo quiero decirle algo. David tuvo la capacidad no solo de hacer a un lado a Saúl. David tuvo también la capacidad de borrarlo del mapa. Es decir, de quitarle la vida. Si él legalmente, Dios mismo, la primera unción es Dios quien ha mandado al profeta. Es Dios. La segunda y la tercera unción no ha sido Dios. Ellos son los que se toman la facultad de ungirlo por rey. Porque ya en la última, ya Saúl ha muerto. Pero la primera unción que recibe, la primera elección que recibe, es directamente de parte de Dios. Todavía más, era para que David pudiera haber reclamado el puesto. Y nunca lo reclamó. Nunca reclamó el puesto. Nunca reclamó el espacio. Se esperó. Yo quiero invitar a muchos y a muchas que viven en contextos de liderazgo, que consienten que en su vida y en su entorno hay un perfil y hay unas características que sobresaltan de liderazgos. Y me refiero a liderazgos espirituales, porque usted sabe que los liderazgos materiales, los liderazgos humanos son de otra índole, son de otra forma. Algunas veces usted tiene que ocupar hasta astucia humana, no pisoteando ni llevándose la dignidad de otro por estar en un lugar. Pero usted tiene que demostrarle a su jefe, a sus superiores, que usted puede, no con la lengua, no menospreciando o poniendo en mal al otro, sino con su trabajo, su responsabilidad, su carga moral. Eso lo va a llevar a un buen puesto en un lugar. Pero dentro de lo espiritual, esto es muy diferente. Usted podrá tener todas las capacidades, podrá tener todas las habilidades, podrá tener todas las credenciales académicas que lo acreditan a usted como la persona idónea para el puesto. Pero si Dios no lo ha decidido, si Dios no lo ha llamado, si Dios no lo ha puesto, no alterque con nadie ni con Dios mismo. Espere su momento. Deje de estar tratando bruscamente. No hagamos eso. Diferente es si mi hijo y mi hija da muestras de liderazgo. Si mi hijo y mi hija ya está
dándome muestras de un buen predicador, de un buen maestro, de X elemento, de un evangelista. Pero evítese de promocionar usted a sus hijos. Muchas veces nosotros cometemos el error de andarlo promocionando. Y hay veces nuestros hijos no quieren esos puestos. Pero yo lo promociono como predicador. Yo lo promociono en X puesto. Lo promociono como cantante, porque él puede cantar, o porque él puede administrar, porque él puede predicar. No promocione a nadie. Deje que Dios se encargue de llevar, poner y capacitar. Y cuando Dios lo hace, nos encontramos con, número uno, que las transiciones de estos liderazgos, las transiciones generacionales, no se ven afectadas. Las transiciones no se van a ver afectadas. Por lo tanto, cuando Dios te lleva a un lugar y te pone en un lugar y te elige para ese lugar, no va a haber necesidad como lo ha hecho David. David fue ungido por rey en 3 ocasiones, pero la unción, el significado que nosotros podemos interpretar de estas 3 unciones solamente son las siguientes. Una, Dios le enseñó a David a ser rey en su familia. 2, Dios le enseñó a David a ser rey en su contexto de pueblo. Y 3, Dios le enseñó a ser rey en el contexto de los demás. De los demás. Entonces ahí cambia todo. Ahí cambió el enfoque. Porque si David comenzó siendo rey en su familia, David comenzó siendo rey en su tribu y después se convierte en rey en todo el pueblo, ¿qué significa? Ya llevaba capacidades, ya llevaba cierto grado de experiencias, pero nunca David exigió o buscó de manera brusca un puesto, sino que esperó la transición. A pesar que la transición no fue la más halagadora o la más positiva. La transición del reinado entre Saúl y David, hubo muertes, hubo envidia, hubo espíritus inmundos, hubo tantas cosas que pasaron alrededor, hubo tantas cosas, pero mientras tanto David se mantenía esperando el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Esto nos va a dar para nosotros ciertos elementos de los cuales podemos rescatar cómo era la educación espiritual que David había experimentado, cómo fue la gobernabilidad que David llevó a cargo en sus 40 años como rey. Y además de eso, cuál fue la espiritualidad que David tuvo siendo rey. Quiero decirles, próxima ocasión estaremos hablando de las 2 etapas del rey David como rey. Hay una etapa en donde David va a ser la etapa de oro de Israel y va a ser la etapa de oro de él. Pero también va a haber una segunda etapa, que es la etapa del declive del reinado de David. Es la etapa en donde David se equivoca, peca, pero luego alcanza misericordia de parte de Dios. Nos vemos la próxima semana y estaremos hablando de las 2 etapas del reinado de David. Hoy hemos hablado cómo David esperó su tiempo, vivió esa transición, fue ungido por rey y cómo el aprendizaje de esto lo llevó a encontrar y a poder comprender cuál era la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Dios le bendiga a todos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentran. Hemos estado escuchando lo que es la enseñanza de la transición del reinado de Saúl a David. Maravilloso. Tenemos 2 preguntas, hermano Daniel. ¿Podemos pensar nosotros que en ese periodo, siendo David ya ungido como rey, se quedó calladito
pero nunca dijo yo soy ungido como rey, ni nunca David trató de sobrepasar o inducir a ciertas tribus que lo siguieran a él. A pesar de todo eso, sabemos nosotros que David tuvo mucha influencia, lo que era en los pueblos en los cuales él caminaba con ellos. Podemos decir que habían dos reyes. No estrictamente dos reyes. Veamos algo, hermanos. Voy a tomar un ejemplo que no esté en nuestro contexto. Voy a tomar un ejemplo en el caso del contexto de un liderazgo de un ministro de alabanza. El ministro de alabanza debe de tener cualidades como debe de saber cantar, debe de saber de partituras, debe de saber de solfa, debe de saber de melodías, debe de saber de ritmos, entre otras cosas. Entonces este líder tiene todas esas cualidades, pero él no tiene el título de ministro de alabanza porque hay otro en ese puesto. Esto no significa que que paralelamente está al líder que está nombrado, no debe de dejar de cantar. Él puede seguir cantando, él puede seguir ministrando, él puede seguir desarrollando su habilidad sin el título. Es que lo que pasa es que muchos nos hemos confundido. Creemos que solo puedo predicar porque ya me subieron al altar. ¿Acaso solo ahí se puede predicar? ¿Acaso solo soy predicador de 4 paredes? ¿Acaso soy cantante solamente cuando me eligen ministro de alabanza? ¿Acaso solo puedo desarrollar mis habilidades en un solo lugar? David no necesitó el título para demostrar, uno, que Dios estaba con él y por eso él ganaba las guerras. O sea, recuérdense, David no tiene habilidades de guerrero, pero termina ganando las guerras. Y bueno, si su primera batalla contra Goliat es clara, tú vienes a mí con jabalina, con lanza, con escudo, con escudero, pero yo vengo en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. Una gran diferencia. David no esperó, te vamos a elegir rey para que pelees, te vamos a elegir rey para que combatas. No, David desarrolló sus habilidades, David desarrolló sus dones. En esos 15 años aproximadamente, David siguió, digamos así, desarrollando sus habilidades, obrando, actuando, trabajando para el pueblo. Porque, ¿por qué lo seguían? Porque miraban en él las cualidades. Y como usted bien lo ha dicho, David bien pudo haberse expresado, bueno, señores, si él ni quería ser líder de ellos, él no quería. Él reconocía que había un rey y que él no podía usurpar el puesto de él. Por eso terminé diciendo, creo que la enseñanza es que estas unciones nos dan a nosotros la pauta de, primero, a dónde desarrollamos nuestro liderazgo. Porque nos encanta desarrollar nuestros liderazgos en el estadio, en el gimnasio donde hay 1,500, 5,200, 300 personas. No, el liderazgo David lo desarrolló primero en medio de su familia. Nosotros queremos ser líderes de muchos y no hemos comenzado con ser líder de pocos. Queremos comenzar a ser líderes de afuera cuando no hemos sido líderes de adentro. Amén. Eso me trae a otra pregunta, o sería recomendación o consejo. Vamos, aquí vamos. Cuando nosotros miramos la influencia de David,
con los que él se encuentra o entre las tribus antes de ser rey, mientras Saúl es rey. Si trasladamos esta influencia en un líder, en una congregación, no tiene nombramiento. Pongamos de que este líder se está conduciendo de una manera prudente, pero es algo que él no puede evitar de aquellos miembros de la iglesia. ¿Cómo tiene que tratar este caso el pastor con este líder y la congregación para que no haya un malentendido? No sé si me explico. Sí, no, le comprendo, le comprendo. Ay, hay un dicho, hay un dicho, que en un gallinero no pueden haber dos gallos. Disculpe que ocupe el refrán, ¿verdad? No, pero es que nos hemos... Sí, porque se dan los casos. Correcto. Pero fíjese que, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirle? Le voy a decir. Tengo el conocimiento de dos personas. Una del pasado y una exactamente en el presente. Me voy a omitir los nombres. Cuando el anciano de nuestra misión, creo que hermano David conoció a nuestro anciano. A él puedo mencionar el nombre. Nuestro hermano Juan Bolaines. Creo que le conoció o se ha de acordar un poco de él. Si no, pero escuchó de él. Fue contemporáneo del padre de hermano David. Cuando él comienza su ministerio, hay una serie de diáconos en esa iglesia. Me voy a omitir la iglesia, el nombre de la iglesia. El anciano, el líder de ellos, los mira con unas capacidades grandes. Voz, vocación, unción, conocimiento, anhelo por las almas, liderazgo. Y habían entre 5 y 7 diáconos con las mismas características. Entonces vino él, fue inteligente, los llama y les dice, miren, él previó el futuro. Ve qué inteligente el hombre. Él previó el futuro. Cualquiera pudo decir, fue astuto. Astuto o no, juzgue usted lo siguiente. Y les dice, hagamos algo. Yo los veo que ustedes están buenos para gritar y están con anhelo de las almas. ¿Por qué no van y buscan un lugar? Abran un templo y pónganse a predicar. Porque aquí habemos muchos, les digo. Y de aquellos 5, ni tardos ni perezosos, fueron y los 5 abrieron congregaciones apostólicas. Entre ellas, Iglesia Apostólica Dios en Cristo, la cual yo pertenezco. Sin discusión, sin pleito, sin competencia, sin nada. Simplemente previó y vio que habían muchos líderes y que si los tenía ahí, sí capaz. Posiblemente en el futuro iba a haber discusión para ver quién era el mayor. Ese es nuestro problema, que nos gusta estar peleando un puesto. ¿Por qué no te sales y vas y buscas a donde hay necesidades verdaderas? Pero a la gente le gusta estar peleando por un puesto. Hay 9, hay 10 peleando el puesto. Y entonces cuando ya no se dan las cosas como se esperan, entonces buscamos las divisiones que tanto daño y tan famosas son en medio de nuestros contextos apostólicos. Ahora menciono uno. Este es actual. Lo mismo. Ahorita mismo hay casi 8 iglesias. 8 iglesias entre Maryland y Washington que han salido de un solo anciano, de una sola iglesia. ¿Y qué es lo que ha hecho él? Lo mismo. Los ha visto capacitados y le ha dicho, mire, aquí hay un campo blanco, váyase como siervo, váyase como trabajador de esa zona, comience a trabajar.
Ahora estos hombres tienen grandes iglesias y él, con todo, no debo ocupar la palabra orgullo, pero con toda libertad dice, de aquí han salido esas iglesias. Y esos ministros respetan, consideran su mentor, a su líder, aquel que les abrió el espacio, la oportunidad. ¿Qué significa? Que estos 8 líderes, estas 8 iglesias, estuvieran ahí compitiendo por el puesto de este anciano. El hombre ya es un anciano hoy, pero él sigue y lo sigue respetando. Pero ¿qué ha sido él? Inteligente. Ha enviado a abrir otras obras, porque estos sí tenían ese liderazgo. Entonces, porque yo pregunté, ¿cómo ha hecho para mantenerse en el puesto por tanto años y no se lo haya competido? Sí, se lo han competido, pero él ha sido inteligente. El que le ha querido competir le ha dicho, mire, ahí hay una obra, vaya y sirva. Y como lo que quieren algunos es mandar, han ido a mandar, pero como también tenían el llamado y la vocación, Dios los ha bendecido. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, pues. Amén. Eso es lo que, o sea, hay que ser inteligentes. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Peleamos por lo que tal vez no es nuestro. Amén. Gracias, hermano Daniel. Dios les bendiga a todos ustedes que están ahí en sintonía. Antes de la otra pregunta que es del público, no sé, hermano David, si quiere agregar algo en este tópico, porque la otra pregunta está fuera de la temática que se está hablando. Bastante interesante el ambiente, la atmósfera que se daba cuando estos personajes estaban ascendiendo, diría yo, o empezando su reinado. Saúl ya estaba decayendo, se tenía que dar eso, y David venía levantándose. Muy interesante muchas veces de que uno como padre, en el caso de Saúl, él deseaba que su descendencia siguiera en el trono. Si nosotros leemos el libro de 1 Samuel, capítulo 20 y el versículo 31, Saúl le dice a Jonatán, porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Esas fueron las palabras que Saúl le dijo a su hijo Jonatán. Mire qué esperanza que tenía aquel padre. Pero muchas veces como padres nunca pedimos el consentimiento de nuestros hijos. La poca comunicación nos lleva a tener conflicto entre padres e hijos. Y muchas veces no son solo los deseos, sino que nuestros hijos a veces Dios también les ha revelado, les ha ungido y les ha dado muchas veces un entendimiento en cierta forma superior al nuestro. Si usted estudia detalladamente la relación de Jonatán y Saúl y David en este espacio de transición, se ve como que si él era en cierta forma una víctima de su padre y un gran amigo del enemigo que consideraba Saúl. Porque Saúl trató de matar al mejor amigo de su hijo. Aquí podemos ver que muchas veces también esto sucede en las iglesias. No le damos la oportunidad a terceras personas, sino que queremos que nuestros hijos a toda costa sean elegidos como pastores o líderes de la iglesia. Pero cuando Dios ha ungido a alguien fuera
ya de nuestra familia, nos guste o no nos guste, tarde o temprano la misma gente llega a reconocer. Esto es bastante, mucha similitud a la unción que Dios le da, al creyente, la unción del ministerio del creyente y la unción que le da la congregación al creyente, aquellos que eligen de líderes. Muy interesante esta transición. Me llama mucho la atención los detalles y eventos que nuestro hermano Pavón ha mencionado, pero en este caso el pobre hijo estaba sufriendo un desafío grande, porque él llegó a desafiar el pensamiento de su padre y tomar un lado de su hijo. Le dice todavía, y lo hace que haga un pacto, porque la costumbre entre los pueblos o los reinos era de cuando ascendía un rey, la familia de aquel rey o de aquella dinastía se borraba de la faz de la tierra, hasta de los monumentos, hasta el nombre muchas veces se mandaba a borrar. Y esas eran las costumbres de los pueblos. Y acá Jonatán le dice a David: ten misericordia una vez que asciendas al trono de mi casa o de mis hijos. Mire qué interesante esto. Otras veces, cuando este tipo de casos pasan en la iglesia, empujamos a la familia de aquellos para afuera, que se vayan, o si no, muchas veces ellos mismos no se sienten que se les toma en cuenta y ellos salen. Esperemos en Dios que nos dé el razonamiento, el entendimiento apropiado para ser misericordiosos, tal como lo fue David con Jonatán, teniendo de enemigo David a su padre Saúl. Que el Señor le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano David. Gracias por su aportación también. La pregunta que tenemos ahí dice: ¿por qué hay padres que no agarran consejos? Porque uno es menor, pero si uno sabe que eso no está bien, ¿cómo hablar con ellos? Esto responde a un sentido cultural. Responde a un sentido cultural, ¿verdad? Casi siempre nosotros los padres creemos tener la razón. La experiencia, el tiempo, la edad. Yo soy el padre, tú eres el hijo. Rápidamente. Tenía yo quizá unos 7 años, 7 a 8 años. Y mi padre estaba haciendo unos arreglos en casa. Había unos problemas con las tuberías de agua potable. Y entonces ellos estaban, pues, él había llevado un trabajador y mi padre solo estaba, pues, apoyándolo y orientándole por donde estaba. Se creía él que estaba el problema. Yo, un niño, que algunos de los niños, cuando los adultos ya, los jovencitos no se acercan para nada, ¿verdad? Jamás se van a acercar. Pero los niños siempre, si usted le, ¿verdad? El niño siempre le va. Entonces yo, siendo un niño, me acerqué. Entonces él me agarró de la mano y me dijo: quítate de aquí, ¿verdad? Aquí no es para que estés tú. Me quitó. Pero no, yo al rato estaba otra vez, porque como estaban haciendo un hoyo, ¿verdad? Sacando tierra, yo quería ver si salía algún de robo, algún tesoro de ahí, ¿verdad? Quería ver, ¿verdad? Sacando tierra y todo. Cuando yo llego, yo veo que están golpeando con las herramientas de construcción. Y cuando yo veo que el trabajador que mi padre tiene va a golpear fuertemente, y yo veo el tubo
de agua potable. Y vengo yo, le grito y le digo, ahí está el tubo. Y se detuvo. Y mi padre me vuelve a ver y me dice, si no hubieras estado, el gasto hubiera sido mayor. No sé si me doy a entender. Y solo me dio una palmadita en la espalda de como quien dice gracias. Claro, no me dio dulce, pero solo me dijo gracias. Años después él se acordó de eso y me dijo, hijo, me recuerdo muy bien cuando tú me salvaste de un gasto siendo un niño. Quizás no era yo el indicado de estar ahí. Quizás no era yo el indicado. Pero serví de auxilio en ese momento para los adultos. Porque los adultos estaban en el cansancio, en el calor, en la euforia, en la ansiedad de encontrar el daño de aquellas tuberías de agua potable. No estaban concentrados en realmente ver a dónde estaba. Yo lo pude observar. No sé por qué, pero lo pude observar. Es normal, como le digo, y culturalmente es normal que posiblemente nosotros los adultos consideremos que el consejo de un hijo, sobre todo menor, no sea el adecuado o el correcto. Pero yo creo, y voy a traer a colación, que hace poco hablé con alguien, y por cierto está en nuestra audiencia, de una decisión que él se sentía empecinado a hacerla como padre, como adulto, mejor dicho, como ministro adulto. Él había tomado una decisión y él dijo, esto voy a hacer. Y viene uno de sus hijos y le dice, papá, quiero hablar con usted. Yo creo que por causa de la debilidad de otros, su decisión no es la correcta. Mejor piense, reoriente su decisión y cambie lo que usted ha decidido. Aquel padre me dice, me levanté, tomé la decisión de cambiarla porque mi hijo me dio el consejo. Valió la pena. Le escuché con satisfacción al padre que él me lo dijera. Le escuché con satisfacción la decisión que él me contara. ¿Y quién le dio el consejo? Un hijo. Claro que el carácter, el temperamento, el contexto va a estar de por medio acá. Aún la espiritualidad estará de por medio. Y cuando yo digo la espiritualidad es porque si Saúl hubiese tenido otra espiritualidad, hubiera escuchado la voz de su hijo. Pero la espiritualidad de Saúl estaba empecinada a la envidia, a la frustración, porque la frustración era que se cantase Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Es una frustración. Y su espiritualidad lo había llevado a la envidia. Entonces, no escuchó la voz de su hijo nunca, por el nivel de espiritualidad. Entonces, aquí entra madurez, aquí entra espiritualidad, aquí entra también humildad, sencillez en aceptar que muchas veces nuestros hijos también podrán abrirnos el panorama cuando estamos ofuscados. Amén. Y eso es parte de nuestro liderazgo. Yo no pierdo ningún liderazgo si me siento y escucho la voz de mi esposa. Yo no pierdo ningún liderazgo si me siento y escucho la voz de mis hijos. Yo no pierdo ningún liderazgo si me siento y escucho la voz de un joven. El problema es que asociamos esto a un evento que vamos a vivir más adelante con otro rey, cuando pidió consejo de los ancianos y de los jóvenes, y los jóvenes le dieron un consejo, y entonces aquí nos agarramos. Pero eso no es una ley. Ese fue un evento singular que pasó en esa ocasión y que es lógico. Hay que entender que un joven no espiritual no pensará bajo lo espiritual y pensará bajo la actitud de su carácter, de su tiempo, de su inmadurez. Pero esto no significa que Dios no puede dotar de espiritualidad a un joven
de un buen consejo a un hijo. Claro que sí, lo puede ser. Amén, amén. Ya estamos terminando. Solo quiero agregar algo más, hermano Daniel. Tener en cuenta también de que si el padre no es cristiano, aquí lo que pudiéramos decir es de que se llene de paciencia y en ningún momento, si el padre no quiere escuchar el consejo, considero yo en ningún momento entrar en discusiones acaloradas, sino que esperar el momento de Dios y usar las palabras más adecuadas y tratar de hablar con él, ya que usted lo ha dicho. Como adultos quizás siempre vamos a tener aquella tendencia de que nosotros lo sabemos todo, pero realmente si nosotros somos espirituales, en ocasiones vamos a decir realmente mi hijo tiene la razón. Amén. Así es que eso sería todo. Gracias a Dios damos por todo lo que el Señor nos ha permitido hacer hasta este momento. Dios les bendiga a todos los hermanos que se han conectado. Quizás diría por nombres, pero les saludo a todos en el nombre del Señor. Les invitamos todos los martes a las 7 de la tarde o de la noche, hora del Salvador. Aquí en Texas también tenemos el mismo horario del Salvador por el momento. Así es que gracias por estar con cada uno de nosotros en esta tarde. Ha sido muy beneficioso. Cualquier pregunta que usted tenga, mándela, la puede mandar al público, la puede mandar al Messenger privado, como usted guste, y aquí trataremos de buscar la respuesta. Así es que es una bendición. Hermano David, no sé si usted lo despide en la oración final. Mi hermano, damos gracias a Dios y gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros. Dios bendiga a la familia Pavón ahí en El Salvador, la familia Alvarenga en la República de Texas. Que el Señor les bendiga. También a todos los hermanos que han estado con nosotros, les invitamos que estén con nosotros la próxima semana. Como dijo nuestro hermano Pavón, el tema será las 12 etapas de la vida del rey David. Muy interesante. Lo esperamos que esté con nosotros y aprendamos juntos de su palabra. Demos gracias a Dios esta noche. Señor y Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la salud que les has dado a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas y a toda la audiencia que está con nosotros. Esperamos que tú los guardes y los bendiga en grande manera. Gracias también por la vida de aquellos hermanos que están lejos de nosotros, pero también oramos por todos ellos. Te pedimos por la salud de aquellos hermanos que están trabajando, aquellos hermanos que están descansando, que les dé buena salud para poder seguir adelante en esta vida. También damos gracias por aquellos hermanos y esperamos también que tú les ayudes a aquellos hermanos que están en los hospitales o pasando momentos difíciles en estos momentos. Que la paz de Dios, el amor de Cristo y la consolación del Espíritu Santo esté y quede con cada uno de nosotros. Amén. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga a los dos. Saludos a sus familias. Amén. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima.